porque hay mucho que aprender acerca de esto. Hay mucho que aprender de estos versículos. Hay mucho que aprender. Dios está tratando de que aprendamos muchas cosas. Y bueno, voy a repetir el pasaje del versículo 8 al versículo 13. Voy a repetir este pasaje, pero con una enseñanza diferente, ¿de acuerdo? La semana pasada vimos una enseñanza específica, pero hoy quiero repetirla con una enseñanza diferente, pero te vas a dar cuenta de esto. Entonces, vamos a leer, dice, versículo 8, dice: cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Vamos a orar. Padre Santísimo, te doy muchísimas gracias por este día, Señor, por tu presencia, Padre, por tu gloria, por tu favor sobre nosotros, Padre, y esta misericordia, Señor, que nos deja seguir adelante día a día, Padre. Es esa misma misericordia, Padre, que el día de hoy, Señor, buscamos, gozamos, Padre, pero también, Señor, en esa misericordia está tu palabra, Señor. En esa misericordia está tu dirección, Señor, a nuestras vidas, y eso es precisamente, Señor, lo que hoy buscamos, la dirección a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, quiero poner este día específicamente en tus manos, esta enseñanza específicamente en tus manos, Padre. Que te lleves tú la gloria y la honra, Señor. Realmente buscamos escucharte a ti. Gracias, Señor, por ser bueno. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, esta predicación tiene el nombre de todos ustedes, ¿ok? Para que no se me vayan a agüitar y no se van a decir, ay, lo dijo por mí, ¿de acuerdo? Entonces ya sabes el tipo de predicación cuando te digo que tiene el nombre de todos, ¿verdad? No tengo que subrayarte absolutamente nada. Esta es una predicación que habla fuerte, y es una predicación, es un estudio que confronta, y no solamente es, muchas veces, tal vez cuando estamos allá sentados, porque me ha tocado estar sentado, cuando estamos sentados siempre pensamos ay, es que solamente es de aquí para allá, ¿no? Las cosas, ¿no? Solamente es de aquí para allá lo que, por qué me dice, por qué yo, o sea, siempre es, bueno, es muy fácil decir las cosas desde enfrente, y créeme que no es fácil. El asunto es que cada predicación y cada estudio que yo quiero traer delante de ti, cada dirección de parte de Dios para nuestras vidas, pasa primero por mí. Y no es algo así como que, ay, me encontré esta predicación en internet y se las voy a compartir a ustedes, ¿no? Esta predicación viene directamente de parte de Dios y viene a mi corazón. Y cuando yo lo estaba haciendo, estaba llorando, porque el primer responsable soy yo. La primera persona que necesita un compromiso real con Dios soy yo. Y te vas a dar cuenta por qué te lo digo más adelantito. Entonces, ya no te voy a decir que tiene el nombre de todos y el nombre de ninguno, pero pues tiene el nombre de todos, ¿de acuerdo? Para que no digas, ay, es por mí. Es de todos, y yo el primero. Aquí le puse mi nombre hasta arriba. Entonces, bueno, vamos. Estamos hablando de justicia, estamos hablando de cómo Dios les dijo al pueblo de Israel, si hay alguna situación difícil, versículo 8, entre ustedes, bueno, vayan al sacerdote, vayan al templo, vayan al lugar que yo he escogido, y entonces busquen a la persona que está allí encargada, y entonces esa persona te va a dar el consejo de parte de Dios, y entonces tú harás. Y tú harás conforme a lo que se te diga. Eso es prácticamente la esencia de lo que estamos estudiando el día de hoy. Pero metiéndome un poquito más, estudiando un poquito más,
poniendo en oración esto un poquito más, Dios me dio algo para todos nosotros como iglesia. Y mira, bueno, vamos paso por paso. El pueblo de Israel, esta ley y este mandamiento fue directamente al pueblo de Israel. ¿Estás de acuerdo? O sea, está hablando Dios con la segunda generación que salió de Egipto. O sea, está hablando con todos los chiquillos, tal vez muchos de ellos bebés cuando salieron de Egipto y ahora tienen 40 años después. Algunos otros nacieron en el desierto tal vez, algunos otros crecieron en el desierto, muchos ya murieron. Es la segunda generación que va a entrar a la tierra prometida. Y entonces ese pueblo de Israel era una nación como cualquier otra nación de la tierra. No había nada de especial en el pueblo de Israel. ¿Estás de acuerdo en eso? Ya lo hemos leído en Deuteronomio capítulo 7, donde dice, es que ustedes no eran un pueblo especial, es que ustedes no ven nada de especial en ustedes. Y entonces dice Dios, yo los escogí por puro amor, por pura misericordia. Y entonces el pueblo de Israel era como cualquier otra nación. Cualquier otra nación de la tierra, no había nada de especial en ellos, pero Dios los escogió a ellos, al pueblo de Israel, para algo muy especial. Y eso especial es ser diferente de las demás naciones, ¿ok? Ser diferente de los demás. Ya hemos platicado muchísimo acerca de esto. Dios quería que el pueblo de Israel fuera diferente de las demás naciones. Y entonces ese pueblo de Israel, esas personas, esta segunda generación a la cual se está dirigiendo esta palabra, debía de buscar vivir bajo la autoridad de Dios. ¿Ok? Una nación diferente de las demás, buscando vivir bajo la autoridad de Dios. Y entonces pudiéramos decir en algún momento, ¿no? Es que las cosas sociales, las cosas del gobierno, pues se manejan aparte, ¿no? Se manejan aparte de las cosas religiosas. Y entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso lo vimos la semana pasada, cuando te dije, platicamos un poquito acerca de Benito Juárez y cómo hizo la división de la iglesia y el Estado. Y yo te dije, bueno, sí, qué bueno que lo hizo, pero no en el asunto, en un contexto bíblico. O sea, el asunto en un contexto bíblico significa que Dios debe estar por encima de todos. Y Dios debe estar en autoridad y en justicia. Y la gente tiene que buscar la justicia de Dios. Y es por eso que Dios establece gobernantes y establece oficiales, jueces en cada provincia, en cada lugar donde se iba a establecer la nación de Israel. Pero también dice, y si en algún momento las cosas se te complican, tu juez, tu gobernante, si en algún momento hay una situación que dices, no sé cómo hacer aquí, no sé qué decisión voy a tomar en este momento, entonces dice, irás, versículo 8, irás al templo, irás a ese lugar en donde yo he escogido para que more mi presencia, y vas a preguntarle a la gente que está ahí encargada. ¿Y quién era el que estaba encargado en el templo o en el tabernáculo? Pues era el sacerdote, el sumo sacerdote, los levitas encargados. Entonces dice, vas y les vas a preguntar, bueno, mira, aquí me trabé. O sea, sé hacer esto, pero aquí ya me trabé, ya no sé qué hacer para adelante, y hay una situación difícil, hay una herida, hay un homicidio, hay un litigio, hay una queja, hay algo que está pasando entre el pueblo de Israel y no sé qué hacer. Entonces iban con Dios, precisamente. Entonces tal vez el sacerdote decía, pues yo tampoco sé qué hacer. Y entonces el sacerdote debía de tener la responsabilidad de ir a Dios y entonces decirle, Señor, mira, aquí viene fulano de tal y me dice, pues que esta situación no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué le digo? Señor, ¿qué le digo que haga? Esa era la responsabilidad del sacerdote, o del levita, o del sumo sacerdote. Y entonces llevaba esa estafeta, llevaba esa palabra, y entonces el pueblo de Israel decía, ok, vamos a hacer esto, ok, vamos a hacer aquello. Ya platiqué también acerca de que cada persona podía o puede el día de hoy escoger tener su propia justicia, ¿de acuerdo? Cada quien dice, esta es mi justicia, esto es lo que me conviene. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de una sola justicia, hablamos de un solo camino, hablamos de una sola forma de hacer las cosas. Y entonces, como personas, tal vez en algún momento la justicia de Dios a este pueblo de Israel no le iba a agradar. O sea, imagínate, ¿qué hago con esto? Y iban con Dios y Dios respondía, quiero que ellos hagan esto. Entonces, Dios me dijo que hicieras esto. Y entonces, no, pues no me gusta. El asunto es que ellos no podían escoger. Ellos debían de hacer, que cumplir la palabra de Dios en sus vidas. Un solo camino, una sola justicia, una sola fuente de justicia, un solo manual de justicia. Entonces, lo que Dios buscaba en el pueblo de Israel era que el pueblo fuera diferente,
cuando estaban viviendo bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad del rey. Eso era lo que Dios estaba buscando. Entonces, Dios era la fuente de la justicia, ya lo platicamos. Dios es el camino de la justicia también. E Israel no podía pretender vivir de una manera diferente. O sea, así como que, bueno, sí, Dios dice que hagamos eso, pero yo voy a hacerlo de una manera diferente. O sea, sí, Dios me dijo que esto, pero yo voy a decidir diferente. Entonces, no podían vivir de una manera diferente. Primero, porque era un mandato. O sea, Dios decía, esto es lo que vas a hacer. Esto es el mandato, este es el mandamiento, esta es la regla. O sea, no había así como que, oye, ¿te parece lo que te estoy diciendo? Sí te cuadra, sí te acomoda. Ay, sí, Señor, pues sí me conviene. Ah, entonces hazlo. Dios no es así, Dios no era así. Entonces Dios decía, tienes que hacerlo. Entonces este es el mandato. Y segundo, ellos no podían pretender vivir de una manera diferente por las consecuencias que les traería. Y Dios les advertiría más adelante, vamos a llegar a verlo en algún momento, Deuteronomio capítulo 28 y 29, donde Dios da toda una lista de consecuencias si dejaba el pueblo a Dios. Si el pueblo decía, yo no quiero servir a Dios, yo no quiero cumplir los mandamientos de Dios, a mí no me interesa, entonces decía Dios, entonces va a haber una serie de consecuencias que van a estar en tu contra y no te van a gustar. Entonces Dios más adelante, si tú quieres leerlo en tu casa, puedes leerlo, les advertiría de que seguir el camino de los hombres iba a traer consecuencias devastadoras. Y entonces ellos debían seguir el camino trazado por la voluntad de Dios, por su voluntad. Y entonces de lo contrario sufrían consecuencias que no les iban a gustar. Entonces esto iba a traer, estas consecuencias serían el resultado de sus propias decisiones. Ellos decidirían, al final de cuentas, contigo, conmigo, con Israel y con toda la humanidad, al final de cuentas es tu decisión. Son tus intereses, es mi decisión, son mis intereses, y entonces yo decido en base a mis intereses y en base a lo que pues, yo quiero decidir. Eso se le llama el libre albedrío. Ahora, nosotros tenemos esa libre decisión. El día de hoy tú decidiste estar aquí, tuviste la libertad de estar aquí. Hay gente que tal vez, aunque quiera estar aquí, no puede estar aquí. Y aquí me refiero a la presencia de Dios, a reunirte. Y bueno, también pues aquí como iglesia, ¿no? Donde estamos ahorita físicamente. Entonces, el asunto es, las decisiones del pueblo de Israel, lo que les iba a traer al pueblo de Israel por haber tomado decisiones malas, serían consecuencias malas. Entonces, Dios les decía, miren, es que si ustedes no viven bajo mi voluntad, va a haber consecuencias. Y ahora, muchas veces pensamos así como que, ay, Dios los castigó. Ay, es que Dios se ensañó con ellos. Ay, es que Dios se vengó de ellos porque ellos no quisieron hacer su voluntad. No es cierto. O sea, Dios dijo, mira, aquí está, te voy a poner 2 sopas. La primera es, si haces mi voluntad, yo te voy a bendecir. La segunda es, si no haces mi voluntad, todo esto va a venir sobre ti. O sea, bendición, maldición. O sea, no es tan difícil de entenderlo. Y entonces la gente decidió vivir en maldición. La gente decidió vivir con consecuencias desastrosas en su vida. Y aún viviendo esas propias consecuencias desastrosas en su vida, la gente no se arrepentía, no iba a Dios. Y podemos ver muchas historias en la palabra de Dios que nos hablan acerca de situaciones difíciles, de situaciones desastrosas, de situaciones que, híjole, muy feas en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no se arrepentía absolutamente nada. Entonces Dios les diría esto. Sin embargo, aún después de escuchar lo que Dios les advertiría, como más adelante vamos a ver, el pueblo decidió vivir bajo sus propios caminos. El día de hoy la sociedad vive bajo sus propios caminos. Lo que tenemos a nuestro alrededor vive bajo sus propios caminos. Y entonces lo que yo te puedo decir es, no vivas bajo tus propios caminos. No dejes que los demás te contaminen, ¿no? O que te contagien para que tú vivas tus propios caminos. Cuando hablamos de la justicia terrenal, yo te dije, la justicia terrenal está dándole gusto a todas las personas. Y entonces la justicia terrenal, la justicia del hombre, se encarga de darle gusto a todos y entonces congratularse con todos y quedar bien con todos. Y ese camino no nos va a llevar a ningún buen lugar.
Tenlo en tu mente. O sea, no es necesario que seamos adivinos. Ese camino, cuando la gente está buscando sus propias ideas y el gobierno las soporta, entonces no va a terminar bien. El pueblo de Israel decidió vivir bajo sus propios caminos, seguir su propia voluntad, regirse bajo su propia justicia, y eso los llevó a un mal lugar. O sea, fueron cautivos, muchos murieron. El reino del norte, cuando fue la división, desapareció totalmente. 10 tribus totalmente desaparecieron, ya no se supo más nada de ellos. O sea, consecuencias desastrosas vinieron por vivir bajo su propia voluntad. Hablo del pueblo de Israel. Una y otra vez hemos visto que Dios exhorta al pueblo a cumplir y a vivir bajo sus mandamientos. ¿Recuerdas? Muchas veces hemos visto esto. Y cumplirás y harás lo que yo te digo para que te vaya bien, y a ti y a los tuyos y a tu familia, y seas prosperado. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de que cumplirás conforme cabalmente a lo que yo te estoy diciendo? Lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído muchas veces, ¿te acuerdas? Lo hemos leído en toda la ley, prácticamente hemos leído una y otra vez: y harás conforme a lo que te estoy diciendo, y harás conforme a mis mandamientos, y no te apartes de ellos. Lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos estudiado ya también muchas veces. Pero si lo hemos estudiado, escuchado y todo lo demás, ¿qué es lo que tendría el pueblo realmente en su corazón con respecto a estas órdenes, a estos mandamientos y a estas reglas? O sea, Dios les dijo muchísimas veces: pórtense bien, hagan esto, guarden mis mandamientos, no tengan ídolos, bla, todo. Dios les dijo muchas veces, repetidas veces, no sé cuántas, no las he contado, pero son muchísimas que Dios les ha dicho siempre: guarda mis mandamientos, sigue mis órdenes, sigue mis reglas para que te vaya bien. ¿Qué es lo que estaba en el corazón del pueblo de Israel para no seguir los mandamientos y las reglas de Dios? ¿Qué estaría en su corazón? ¿En qué estaban pensando? Así como que, pues, yo me rasco solo, me va a ir bien, no te preocupes por mí. O sea, ¿qué estaba pensando el pueblo de Israel? ¿Qué está pensando la gente el día de hoy cuando dejan a Dios de lado? O vamos a incluirnos nosotros. Si tú, como hijo de Dios, como cristiano, como alguien que tiene temor de Dios, ¿qué piensas que va a pasar cuando dejas a Dios a un lado? ¿Qué piensas que va a pasar? O sea, ¿qué consecuencias tú estás esperando si estás dejando a Dios a un lado? ¿Cómo es que se sentiría, regresando al pueblo de Israel, cómo es que se sentiría el pueblo al escuchar un montón de reglas a las cuales no estaban acostumbrados? Bueno, me voy a regresar 40 años. Y entonces el pueblo de Israel salió de Egipto, y entonces estuvieron ahí en el monte Sinaí, y estuvieron ahí por un año, y Dios les dio la ley, y Dios les dio los 10 mandamientos, y Dios les dijo cómo deberían de vivir. Y entonces, imagínate, un día yo era esclavo allí en Egipto, y estaba acostumbrado a toda la idolatría de Egipto. Si los adoraba o no los adoraba, ese es otro rollo, pero el asunto es, estaba tan acostumbrado a la idolatría, estaba tan metido en la cultura de Egipto, 430 años. O sea, imagínate, 400 años de vivir en una cultura. ¿Tú crees que no hayan adoptado esa cultura de alguna otra manera? Sí, en cualquier momento, o sea, imagínate. ¿Alguna vez has salido de vacaciones? ¿Okay? ¿O has salido a visitar a tus amigos, o a tu tío, o a tu familia, a México, a la Ciudad de México, o en Veracruz, en Querétaro, en el norte, en Monterrey, donde sea? ¿Has salido alguna ocasión, cierto? Sí. Y tú los identificas como que hablan diferente. Sí. Ay, no sé, soy del norte, que no sé qué. No pasan ni 3 horas. Ni 3 horas cuando estás hablando igual. ¿Sí o no? O soy el único pecador. No pasa ni 3 horas, ya estás hablando igual. No, sí, ¿y cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y cómo te va en Guanajuato? Estamos bien allá. Tócalo. Y ahí estamos hablando. Y entonces sí se te pega hasta el modo de hablar. Imagínate que no se pegarán de sus costumbres. Regresamos al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sentirían ellos cuando Dios les dio un montón de reglas? Y entonces estaban acostumbrados a algo, y ahora Dios les dijo: van a vivir ahora de esta manera. ¿Qué habrían pensado en su corazón? O tal vez, ¿de qué manera reaccionarían ante un cambio de vida inmediato? O sea, ¡pum! Así, de la noche a la mañana eran esclavos y ahora son libres.
Antes estaban bajo la ley del faraón y Egipto, y ahora están bajo la ley de Dios. ¿Qué habrían pensado en su corazón? ¿Cómo reaccionarían ellos? Bueno, no sé. Pero el asunto es de que si vemos toda la historia en el libro de Éxodo, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, ¿cómo era la gente? ¿De qué otra manera se le conoce al libro de Números? O sea, el libro de las murmuraciones. La gente no estaba a gusto. ¿Cuántas veces hemos estudiado y escuchamos este pasaje donde, ay, mejor nos hubieras dejado allá morir, y allá estaban las cebollas, y allá estaban los ajos, y allá estábamos mejor? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Tal vez no puedo decirte cómo reaccionarían o cómo reaccionaron, pero sí puedo decirte a través de lo que hemos leído cuáles fueron sus decisiones. Y decidieron estar en desacuerdo con Dios. Y por eso estuvieron 40 años allí dando vueltas en el desierto, porque ellos decidieron estar en desacuerdo con Dios, en desacuerdo con la voluntad de Dios una y otra y otra y otra vez. Entonces ese cambio de vida dijeron, ay no, pues es que, pues sí, qué bueno que Dios nos salvó, pero yo quiero seguir viviendo conforme a lo que a mí me gusta. ¿Y qué les gustaba? No tenían ninguna idea, porque habían sido esclavos durante mucho tiempo. No tenían absolutamente nada de idea en su cabeza de cómo vivir siendo libres. Y sin embargo dijeron, yo quiero vivir mi vida conforme a mí se me pegue la gana, que al cabo Dios ya me hizo libre. Estoy hablando del pueblo de Israel. Pero hablando de la iglesia, ¿cuántas veces hemos caído en estas mismas situaciones? ¿Cuántas veces de repente buscamos que Jesús sea nuestro Salvador, pero que no sea nuestro Señor? ¿Cuántas veces lo has puesto aparte para poder pecar en tu vida? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, Señor, voltéate porque quiero pecar, porque me interesa pecar, porque me gusta pecar? Señor, si te pudieras dar la vuelta para que no me veas, no te voy a ofender. ¿Cuántas veces lo has hecho? Yo sí. Y no es agradable decírtelo. Al pueblo de Israel, Dios les estaba llamando y ordenando a vivir de una manera totalmente opuesta a como el mundo vivía. O sea, les decía, ustedes van a vivir no como ellos, sino como yo les estoy diciendo que vivan, de una manera totalmente diferente a como ellos habían vivido durante tanto tiempo, una manera totalmente opuesta a lo que el mundo tenía o pensaba o cómo vivía en ese momento. Y entonces Dios ahora también a ti y a mí nos llama a vivir de una manera completamente diferente a como el mundo está viviendo el día de hoy. Pero el asunto es de que en el diario caminar, en el camino, en la caminada, o sea, se nos pega. O sea, sí te ha pasado eso. O sea, de repente estás con un grupo de personas que no son cristianos, que no son temerosos de Dios, y de repente ya estás pensando igual que ellos, y de repente ya estás hablando igual que ellos, y de repente ya estás decidiendo igual que ellos. Y entonces, aunque seas hijo de Dios, aunque seas temeroso de Dios, la corriente eres factible a que te lleve la corriente. O sea, no podemos decir que estamos firmes. Y aquel que diga que está firme, aguas, ten cuidado, dice la palabra. Entonces, eso pasa en nuestras vidas. O sea, un día conoces a Dios y comienzas a leer la palabra y empiezas a leer un chorro de reglas y de mandamientos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido en todo este tiempo? Y entonces, de repente, eso, ¡pum!, llega a nuestro corazón, y entonces ¡pum!, golpea nuestro ego, golpea lo que nosotros queremos hacer todos los días, golpea nuestra propia voluntad y decimos, ay Señor, es que mira, por eso no quería que me trajeras, por eso no quería convertirme, por eso no quería conocer a Dios, porque yo sabía que me iba a empezar a exigir o me iba a empezar a pedir cosas. Bueno, Dios no te exige, no te dice eso. Dios dice, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres vivir aquí? Entonces haz esto que te estoy diciendo. Si no quieres hacerlo, está bien, adelante, es tu decisión. Y el día de hoy, mi hermano, cada uno de nosotros hemos tomado la decisión de caminar un camino totalmente diferente y opuesto a como el mundo está viviendo. Seguramente para el pueblo de Israel no fue fácil, ¿de acuerdo?
O sea, vivir así, pum, de la noche a la mañana, vivir con un chorro de reglas y vivir así de la manera como Dios quería que vivieran. O sea, no fue fácil para ellos. ¿Y sabes por qué te digo esto? ¿Qué fue lo que pasó cuando Moisés estaba arriba en el monte Sinaí? ¿Cuál fue la decisión para el pueblo de Israel o del pueblo de Israel cuando estaban allá abajo? ¿Qué hicieron? ¿Qué se construyeron? Un becerro de oro. Empezaron inmediatamente a dejar, a apartarse de Dios. Y estaban engañados diciendo: Jehová, tú eres el que nos sacaste. Le están hablando del becerro. Tú eres el que nos sacaste de Egipto. Gracias, la gloria sea a ti. Le están hablando del becerro de oro. O sea, inmediatamente estaban tan ensimismados en sí mismos o en ellos mismos que perdieron todo el piso de la voluntad de Dios. Seguramente no fue fácil. No fue fácil para ellos acostumbrarse, no fue fácil para ellos seguir la palabra de Dios. Y muchos de ellos pues murieron en el desierto, la primera generación. Ahora Dios en el libro de Deuteronomio está hablando con la segunda generación y está diciendo: bueno, sus papás, recuerda, tus papás pues la regaron y no quisieron y fueron incrédulos, pero tú haz las cosas de una manera diferente. Ahora, cuando vamos al libro, no vayas para allá, pero vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, dice que Dios nos sacó de una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y entonces esa vana manera de vivir era esclavitud y era estar viviendo de una manera como el mundo vive. Y ahora tú y yo vivimos de una manera totalmente diferente. Y sabes también algo, no es fácil. Yo sé que no es fácil para ti, no es fácil para mí, no es fácil para nosotros, no es fácil estar en contra de algo, no es fácil estar en contra de tanta gente que está encima de ti y tanta gente que contagia y tanta gente que pone cargas en ti. O sea, estoy hablando del mundo allá afuera. No es fácil vivir. ¿Estás de acuerdo? ¿O si es fácil para ti? No es fácil, no fue fácil para ellos, no fue fácil para mí, pero la promesa de Dios, aún en eso que no fue fácil, o no fue tan fácil, o no fue nada fácil, la promesa de Dios era: pero yo estaré con ustedes en medio de ustedes. Y entonces el tabernáculo estaba en el mero centro de todo el campamento, en medio de ellos. Sofonías capítulo 3 dice que Dios está en medio de mí. El poderoso, Él está en medio de mí. ¿Qué es lo que está en medio de mí? Mi corazón. Allí está Dios. Y entonces Dios promete estar en medio de mí. Dios promete estar en medio de nosotros. Dice: bueno, no va a ser fácil. Sí, te he llamado a ser una nación diferente, a ser un pueblo diferente. No va a ser fácil, pero yo estoy contigo. Cuando volteamos a vernos a nosotros, podemos ver las mismas actitudes y las mismas decisiones repitiéndose en comparación con el pueblo de Israel. Y tal vez el pueblo de Israel no tenían un referente, así como que es que nadie nos dijo cómo eran las cosas, es que nadie nos dijo para dónde ir, es que nadie nos dijo las consecuencias. Si alguien nos hubiera dicho las consecuencias, no hombre, le hubiéramos hecho caso a Dios. No, sí, es que si me hubieran dicho las consecuencias, yo no estaría aquí sufriendo las malas consecuencias de mis decisiones. ¿Sabes qué? No es cierto, es una mentira. Cada vez siempre has escuchado que comer tanta azúcar para tu vida te va a hacer daño. ¿Y qué sigues haciendo? Pues comiendo. Siempre, una y otra vez. O sea, desde que yo me acuerdo y tengo uso de conciencia, los comerciales en la tele decían: come frutas y verduras. Pero pues yo estaba medio ciego y decía: come dulces y frituras. O sea, siempre ha sido eso. Toma agua, come bien, aliméntate, haz ejercicio, no estés ahí de aplastado en tu casa, haz ejercicio, ponte, mínimo salte a caminar, mínimo va que te dé el aire. Siempre, una y otra vez, la gente, la sociedad nos ha dicho esto, ¿sí o no? Sí. Dice, porque si no, entonces vas a tener problemas cardiovasculares, problemas de obesidad, problemas de hipertensión, todo eso que tú dices, todo eso que tú dices, sí. Pero el asunto es que nunca dejamos de hacerlo. Nunca dejamos de comer en exceso, nunca dejamos de beber en exceso, nunca lo hicimos. Aunque dijimos, pues igual, y la excusa siempre ha sido, pues igual me he de morir de algo, ¿no? Bueno, aunque sabemos las consecuencias, pues no lo hacemos.
O sea, el pueblo de Israel pudo haber dicho, es que nadie me dijo, pero si le hubieran dicho, igual. Y vemos en Deuteronomio 28 que Dios les dijo, miren, si ustedes se apartan de mí, les va a pasar todas estas calamidades. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues lo hicieron. O sea, algo así como, está caliente, no lo toques, te vas a quemar. ¿Y qué pasó? Se quemó. ¿Por qué? Porque fue y lo tocó. Ese veneno te va a matar, no te lo tomes. ¿Y qué hicieron? Pues se lo tomaron, porque dijeron, estás loco, ¿no? No nos vamos a morir, no pasa nada. Tú nos has dado la promesa de vida eterna. Tal vez ellos no tienen un referente en su vida, pero nosotros sí lo tenemos, y los tenemos a ellos como referente. En 1 Corintios, no vayas para allá, pero apúntalo, 1 Corintios capítulo 10, habla acerca de la idolatría, de huir de la idolatría. Ya lo hemos tocado anteriormente, y dice, y estas cosas se escribieron y les pasaron a ellos para que nosotros aprendiéramos de ellos. Y después despliega toda una enseñanza de idolatría. Entonces tenemos ese referente, tenemos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel equivocándose, tomando malas decisiones, teniendo malas actitudes, y nosotros sabiendo lo que les pasó por haber hecho eso, y aún así seguimos teniendo malas actitudes, tomando malas decisiones, y se está repitiendo ese patrón de conducta. ¿Por qué? Somos personas, sí, lo entiendo, somos personas, pero somos personas redimidas, y eso tiene que hacer el cambio. Conocimos a Jesús, eso tiene que marcar un cambio en nuestras vidas. O sea, nadie que no haya conocido a Cristo, en otras palabras, tú no puedes decir que conociste a Cristo si Cristo no ha cambiado tu vida. Y si no ha cambiado nada en tu vida, entonces no has conocido a Jesús. Y entonces tal vez has vivido en una mentira. Te invito a que conozcas al verdadero Jesús. Te invito a que conozcas al verdadero Dios, el creador del universo, porque el día que lo conozcas, tu vida va a cambiar. El día que lo conozcas, ya nada va a ser igual. El día que conozcas realmente cómo es, vas a anhelar estar con Él en ese mismo momento. Y el día que lo conozcas, todo tu sufrimiento y todo tu dolor, vas a decir, no importa, porque un día voy a estar con Él. No importa, porque Él me dio la vida eterna y Él me prometió que iba a estar conmigo. No importa, porque entonces yo sé que soy su hijo. Cuando conocemos verdaderamente al Hijo de Dios, entonces todo cambia. El problema es que durante mucho tiempo mucha gente nos ha hablado acerca de que hay otro Jesús, ¿no? ¿Has escuchado, por ejemplo, hablar del Evangelio de la Prosperidad? O sea, tú ven y pacta con Dios. ¿Has escuchado hablar acerca del evangelio de las obras, por ejemplo? Si tú estás bien, si tú te portas bien, entonces Dios te va a bendecir, cosas así. O tal vez, ¿has escuchado hablar acerca del evangelio del triunfalismo? ¿Has escuchado hablar de él? El evangelio del triunfalismo es, yo soy hijo de Dios, Dios me llamó a ser cabeza y no cola. Y no saben que se meten con el Hijo de Dios. Y yo he sido llamado para ser un empresario exitoso. Y yo he sido llamado para eso es el triunfalismo. El asunto, el problema es que nos han mostrado un diferente Jesús. Yo no quiero mostrarte un Jesús diferente. Yo quiero mostrarte el que está aquí. Yo quiero seguir al que está aquí. Yo quiero escuchar al que está aquí. Y es mi compromiso contigo. Ahora, nosotros lo tenemos a ellos, al pueblo de Israel, de referente. El llamado es el mismo. El camino de justicia es el mismo. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, el llamado es el mismo, somos llamados a ser diferentes. ¿Qué vamos a hacer? La justicia es la misma. ¿Qué vamos a hacer? Los recursos para vivir una vida diferente y el camino de la justicia ya fueron hechos, ya fueron dichos. Aquí los tienes. ¿Qué vas a hacer? Pero la decisión sigue siendo tuya, ¿ok? La decisión sigue siendo tuya. Está en tus manos esa decisión. Y quiero darte 3 puntos a continuación de este pasaje que estamos leyendo. Versículo 8 y 9. Y entonces dice: cuando alguna cosa te fuera difícil, ponle allí tu nombre antes. Alejandro, cuando alguna cosa te fuera difícil. Sergio, cuando alguna cosa te fuera difícil. Pablo, cuando alguna cosa te fuera difícil. Rosita, ponle tu nombre allí.
cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios, en litigio, en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Te está hablando a ti. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que viene en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Primer punto es, ¿qué vamos a hacer? Vendrás y buscarás. Primer punto, vendrás y buscarás. Y en este caso, mi hermano, te lo digo así tal cual, honestamente, la responsabilidad de buscar y venir, la responsabilidad recae sobre aquel que tiene el problema. ¿De acuerdo? ¿Yo cómo voy a saber que tienes un problema? La responsabilidad viene sobre aquel que tiene el problema. Recuerda eso, subráyalo, apúntalo, porque eso es lo que Dios está diciendo. Dice, si tú, fulano de tal, tienes un problema, ve y recurre. Si no se puede resolver, tú ve y recurre, ve y pregunta. Vendrás, primer punto, vendrás y buscarás. En Jeremías capítulo 29, versículo 12 dice, Jeremías 29, 12 dice, entonces dice Dios, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿De quién es la responsabilidad? De cada uno. Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis, me buscaréis. Te está hablando a ti. Te está diciendo específicamente a ti. Busca ahora Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo 7, 7. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Cómo quieres tú que Dios te ayude a resolver tu vida si tú ni buscas, ni vas, ni vienes, ni eres responsable de tus problemas, ni eres responsable de tu necesidad? Recuerda eso. ¿Cómo Dios te va a ayudar si tú no eres responsable de tu propia necesidad? ¿Cómo Dios te va a ayudar en eso? O sea, sí, Dios tiene todo el poder del mundo, pero Dios no te va a sanar, no te va a ayudar a control remoto. Tienes que ir a su presencia. Ahora sí, Dios está en todas partes, lo entiendo, lo sé, lo creemos, lo predicamos, pero sin embargo el asunto aquí es, vendrás y buscarás, vendrás y buscarás, y entonces buscarás la voluntad de Dios, buscarás la instrucción de Dios. Las situaciones en nuestra vida siempre tienen una solución en Dios, todas. Las soluciones, los problemas, cada cosa en tu vida siempre tiene una solución en Dios. No hay nada, no hay duda fuera de eso. No hay nada que Dios no pueda resolver en tu vida. Pero, ¿por qué al decidir caminar este camino parece que las cosas se complican cada día más? O sea, Dios tiene la solución para todas las situaciones en mi vida, ¿no? Pero ¿por qué pareciera ser que cada vez que camino más por el camino que Dios tiene para mí, como que se complican más las cosas? O sea, mejor me hubiera quedado allá, mejor me hubiera quedado sin escuchar. Y entonces ahora, el día de hoy, mi hermano, después de leer de estudiar casi toda la ley de Dios, en estos casi 15 años, o 15 años cumplidos, ahora tienes una gran responsabilidad. Y dice Pedro, mejor te hubiera valido no haber sabido la voluntad de Dios, porque ahora que la sabes, es tu responsabilidad hacerla. Entonces, no hay duda de que en Dios podemos encontrar la solución. Pero ¿por qué parece ser que cada vez se complican las cosas más? ¿Por qué no encuentro? Puedes decir tú. O sea, sí busco a Dios y sí quiero que Dios esté en mi vida y sí quiero obedecer a Dios, pero ¿por qué no encuentro una solución a lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué no la encuentro? Y tú puedes decir, es que ya busqué y ya hice y ya fui y no la encuentro. ¿Por qué sigo buscando una respuesta y no la encuentro? Entonces la pregunta para ti sería, si no la has encontrado, ¿significa que la palabra de Dios ha fallado? O sea, si en Dios podemos encontrar todas las soluciones para nuestros problemas y situaciones, y no la encuentras, y ya leíste por aquí, y ya leíste por acá, y tal vez dices, ya busqué,
entonces significa que la palabra de Dios ha fallado. ¿Realmente podemos decir eso? La palabra de Dios ha fallado porque no ha resuelto mis problemas. ¿Sí podemos decir eso? Yo creo que no. No podemos decir eso. Algo está fallando y no es la palabra de Dios. En el libro de Romanos dice, antes bien, dice, sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Dios no miente, Dios cumple. Entonces algo está fallando, tengo que encontrarlo. Y ese fallo y esa situación realmente no está en su palabra, no está en su justicia, no está en lo que Él me dijo, no está en su presencia, no está en si Él falló o no, está en mí, sigue estando en mí. Entonces, primer punto dice, vendrás y me buscarás. La responsabilidad de buscar a Dios sigue siendo nuestra y de nadie más. O sea, nadie más puede dormir por ti en tu lugar. Nadie te puede sustituir para dormir. Nadie te puede sustituir para comer. Nadie puede hacerlo. O sea, cada uno de nosotros tenemos que buscar a Dios bajo nuestra propia responsabilidad, ser responsables de nuestro propio problema, ser responsables de qué es lo que está pasando en mi vida. La justicia de Dios, mi hermano, comienza con medicina primero para nosotros. Siempre la justicia de Dios es como una medicina para nosotros, y es allí donde no nos gusta mucho. Porque el asunto es de que, bueno, vas al doctor y te da tu medicina y te da tu tratamiento y todo lo demás y no te gusta, pues está bien amarga esas pastillas, o no te pasan, o el jarabe no te lo puedes tomar, no sé. Y entonces no nos gusta mucho, porque el asunto es que el juicio de Dios siempre comienza por su casa. El juicio de Dios siempre comienza por nuestro corazón. El juicio de Dios siempre va a comenzar por ti. Tengo un problema. Sé que necesito buscar a Dios. Y sé que va a comenzar por mí. Y ¿sabes qué? No me gusta. No me gusta que comience por mí. O sea, yo estoy buscando a Dios para que haga justicia, no conmigo, sino con el otro. O sea, yo estoy buscando que Dios haga justicia con aquel que tengo enfrente de mí. Y si entonces yo sé que tengo una necesidad y voy a buscar a Dios y yo sé que va a comenzar primero por mí, pues entonces ¿para qué mejor lo busco? No, mejor no. ¿Y sabes qué? Esa actitud o esa decisión tiene a tantas iglesias, a tantos ministerios, a tantas personas y a tantos matrimonios en cautividad espiritual. Porque seguimos pensando una actitud o una decisión que se amolde y que se acople a nosotros. Tu responsabilidad es ir o venir a buscar, venir y buscar. Ya lo leímos en Jeremías, ya lo leímos en Mateo. Es mi responsabilidad. Es yo soy el que tengo que ir a buscar a Dios. Tengo un problema, tengo que ir a buscar a Dios. Pero muchas veces no busco a Dios porque yo sé cómo me va a contestar. Y yo sé lo que me va a decir y sé que comienza primero por mí. Entonces no me gusta. Pero eso nos tiene cautivos. Y eso tiene cautivo tu vida de no dar fruto. Y eso tiene tu matrimonio cautivo. Por eso estás siempre de la greña. Y por eso estás así. Por eso sientes que no pasa nada en tu vida, espiritualmente hablando. Porque seguimos con una actitud o con una decisión de no venir, de no buscar y de no aceptar nuestra responsabilidad de ir a buscar a Dios conscientemente, intencionalmente. No cada domingo, sino intencionalmente todos los días y cuando realmente se te presente la situación. Busca Proverbios capítulo 3 versículo 5. Proverbios 3, 5. Proverbios 3, 5. Vamos a ver qué dice de la palabra de Dios. Proverbios 3, 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, si estás pasando problemas, Él te va a ayudar. Él va a enderezar tu camino. Si ya la regaste, Él te puede ayudar a enderezar lo que ya regaste. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y fíjate lo que dice el 8: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué será medicina a mi cuerpo y refrigerio para mis huesos? Confiar en Dios y en su palabra. Confiar en que Él puede resolver. Pero el asunto es tener la responsabilidad. Y sabes, va a empezar contigo. El juicio de Dios siempre va a empezar contigo.
Esposo, si tú vienes y te quejas de tu esposa, el juicio de Dios y el consejo de Dios va a empezar por ti, no por tu esposa. Esposa, si tú vienes y te quejas de tu marido, el juicio va a empezar por ti, esposa, no por tu esposo. O juntos. Y así, todas las demás cosas. El asunto es que no queremos porque no nos gusta. No nos gusta ser confrontados. No nos gusta que nos digan que eres tú el que está mal. No me gusta. Isaías capítulo 58. Pero ese pensamiento, esa actitud no nos lleva a ninguna parte, hermano. Nos lleva a estar cautivos. Isaías capítulo 58, versículo 9. Fíjate lo que dice. Isaías 58, 9. ¿Lo tienes? Isaías 58, 9. Salud. Isaías 58, 9. Dice: entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás, no reclamarás, clamarás y dirá él, dirá Dios, heme aquí. Y dice: si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y se saciares el alma al afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Pero fíjate, o sea, está muy chido lo que dice de que en las sequías y me va a hacer como un huerto. Pero fíjate lo que dice: si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Sabes cuál es el dedo amenazador? ¿De quién es la culpa? De ella. ¿De quién es la culpa? De él. Oye, pero no, yo no. Allá. ¿Es todos los de atrás? No, hombre, ya has de ver. Ya hacen bolita. No se hagan bolita. El dedo amenazador, el dedo que apunta, el dedo que dice: es que es él, es que es ella, es que yo no tengo nada, vengo a quejarme, pero es él, es ella, es la situación, es la gente, es el perro que no me quiere, es no sé. Pero el asunto es, dice: si quitares, entonces dice el versículo 11, Jehová te pastoreará. Voy a repetir algo que ya sabes, en muchas ocasiones te lo he dicho. Dice: vendrás y buscarás. ¿Y a quién viene y a quién busca el que tiene el problema? Pues al sacerdote, o al levita, o al juez, al que puso Dios. En este caso estoy yo aquí enfrente de ti. Y Dios me puso a mí, tengo un llamado, sí. Y entonces el asunto es que mucha gente busca iglesias, pero no busca ser pastoreado en esa iglesia. Y entonces el día que comenzamos a decir: a ver, ¿cómo te va? A ver, vamos a ver tu vida, ¿cómo está? A ver, ¿qué hace falta? Queremos ayudar, queremos que crezcas. Ay, no. En muchas ocasiones me ha pasado esto, a mí personalmente. Hay gente que dice: esta es mi iglesia, pastor. Esta es mi iglesia. No, hombre, mira, chulada de iglesia. Yo nunca la voy a dejar. ¿Y dónde están? Y que me oigan, o sea, ¿y dónde están? O sea, no, chulada. Se han llenado la boca de decir: es mi iglesia, pero no están. Y muchas de esas personas los he confrontado y les he dicho: bueno, en tu problema tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Ay, ya no regresan. El problema con la responsabilidad de buscar a Dios es que todos buscamos justicia para nosotros mismos, pero no buscamos ser ajusticiados nosotros mismos. ¿Me expliqué? O sea, buscamos justicia. O sea, justicia, Señor. Haz justicia con tu hijo, Señor. O sea, siempre buscamos justicia, pero no para nosotros, sino para el otro. O sea, levántate en la mañana en la mañana y dile: Señor, yo quiero que me ajusticies. Te reto a que lo hagas. Señor, ajustíciame, porque yo quiero comenzar, porque yo quiero ser el primero. Y entonces, dile a Dios: ejecuta tu justicia sobre mí, Señor. ¿Qué va a pasar? No sé. El asunto es: cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de decir: yo no tengo la culpa, yo no soy. La realidad de la palabra de Dios es que la justicia empieza siempre por mí o por ti, no por el otro. Y eso no me gusta.
No me gusta la justicia de Dios porque comienza por mí, no por aquel. Y entonces tu pastor te ha dicho, ok, está bien. ¿Y cuál es tu bronca? Pues es que es esto y que es aquello, mira que no sé qué, que no sé qué. Ok, ¿y cuál es tu responsabilidad? ¿En qué has fallado tú? No, pero es que no me está escuchando. Es que le estoy diciendo que él, que ella, que no sé. Sí, pero ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Qué es lo que tú has fallado? ¿Hasta dónde tú no has hecho las cosas? ¿En qué has fallado tú? Bueno, ya, no, sí, has fallado en eso, ok. Y entonces ponte a leer un libro, y entonces ponte a leer Juan, y entonces lo escribes, y me dices, metes una libretita, y entonces, si es un matrimonio, te voy a dejar que leas Efesios, y tú y tu esposa juntitos, por favor, y entonces me apuntas todo lo que Dios te diga, lo que hables, lo que no estés de acuerdo, me lo vas a apuntar todo. ¿Y sabes qué pasa? No pasa nada. Porque la gente, todos nosotros, me incluyo yo como iglesia, siempre buscamos que Dios ajusticie a los demás y no que Dios caiga su justicia sobre mí. Hay unos salmos, en el libro de Salmos, por supuesto, hay unos salmos que se llaman salmos imprecatorios. ¿Ok? Es una palabra rara, pero así, se llaman salmos imprecatorios. Y tú vas a decir, ¿esos cuáles son? Ahorita vas a decir cuáles son, te vas a dar cuenta. Los salmos imprecatorios son aquellos salmos que habla David. Y esto, te voy a poner un ejemplo. Señor, rómpeles los dientes adentro de sus bocas. Ya los has leído, ¿ah que sí? Y nos encanta leer. Es que Dios me habló, pastor. ¿Qué te dijo? Pues que Dios les va a romper y que Dios va a hacer justicia. Qué bueno que los ajusticia a mis enemigos y que no sé qué. Nos encanta y lo tiene subrayado, así como que rompe, déjalo chimuelos. Pero no nos gusta que Dios nos ajusticie a nosotros. La realidad de la palabra es que la justicia de Dios siempre va a empezar por mí mismo, no por el otro, y eso no me gusta. Vendrás y buscarás. Segundo punto, harás lo que te indiquen. Versículo 10 y versículo 11, fíjate lo que dice. Harás lo que te indiquen. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Segundo punto, el primero fue, vendrás y buscarás, tu responsabilidad. Segundo punto, harás según lo que te indiquen. Deuteronomio 8.1 dice, Deuteronomio 8.1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Qué es lo que dice Dios? Haz lo que te estoy diciendo que hagas. Haz mis reglas, cumple mis mandamientos. Josué capítulo 1, versículo 8, un pasaje que ya te sabes. Pero fíjate, te voy a mostrar algo. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tienes? ¿Ya lo encontraste? Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te lo sabes? Me lo sé. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, muchos de nosotros como yo, muchos de ustedes como yo, pensamos tantas veces que Dios se estaba refiriendo a los gigantes, a la lucha que tendría Josué por delante. Hay gigantes allá en Canaán, la lucha va a estar muy dura, Señor. Y Dios dice, no te agüites, no tengas miedo, yo voy a estar contigo y voy a pelear por ti. No te agüites, esfuérzate y sé valiente. Señor, tengo miedo de los gigantes, esfuérzate y sé valiente. Muchas veces pensamos, no sé si tú lo pensaste, pero yo sí. El asunto es que no habla de los gigantes. Josué capítulo 1 y estos versículos en específico no hablan de sé fuerte y valiente para derrotar a los gigantes. No hablan de eso. ¿Sabes de qué hablan? ¿Sabes a qué se está refiriendo? Versículo 7. Encuéntrala, ahí está la respuesta. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para vencer a los gigantes. Dice ahí. Solamente esfuérzate y sé muy valiente porque tú vas a destruirlos a todos. ¿Sí dice eso? Solamente esfuérzate y sé muy valiente porque se te va a aparecer la llorona y el chupacabras. ¿Sí dice eso?
No, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente en cumplir mi palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que es difícil para ti y para mí. Dios sabe que de repente batallamos con eso. Esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes en cumplir lo que yo, Dios, te estoy diciendo que hagas, le dijo a Josué. Y es lo mismo que el día de hoy podemos decir también para nosotros. Esfuérzate y sé valiente. No estoy hablando de los problemas de afuera, estoy hablando de esfuérzate y sé valiente en cumplir la palabra. Y dice también, versículo 11, no te apartarás de lo que te digan, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra, también lo vimos en Josué. No te apartes de ella ni para un lado ni para el otro, ni a diestra ni a siniestra. El asunto es que aún escuchando la orden de Dios, le pensamos y buscamos cómo acomodar la orden de Dios para que se incline a mi favor, a mi lado, me favorezca. Muchas veces hemos escuchado la voluntad de Dios, hemos leído la palabra y hemos manipulado la palabra, o simplemente decidimos hacer solo lo que nos conviene. Ese es un problema. Las iglesias el día de hoy se llenan de gente que solamente busca beneficios, pero no están dispuestos a cambiar. Y se llenan se llenan los lugares en donde buscan hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Mi hermano, primer punto, vendrás y buscarás. Si ya te quedaste, dije, bueno, pues ya me voy a quedar, ya estoy aquí, ya que me digan lo que tengo que escuchar, ¿no? Pues ya, ándale pues, ya. A ver, dime lo que tengo que escuchar yo, órale. Y entonces te digo lo que tienes que hacer conforme a la palabra. Y entonces, déjame decirte algo muy vergonzoso para nosotros como iglesia. Y el asunto es, no sé, no puedo comprobarlo al 100%. Espero me esté equivocando, y si no, por favor, cállame la boca y dime si te estás equivocando. Yo sí lo hice. Pero gran parte de la consejería, del consejo de Dios que en algunas ocasiones yo te he dado, mucha gente no lo ha seguido. Si me estoy equivocando, ahorita me dices, por favor, no, te estás equivocando. Yo sí lo hice. Y te voy a decir otra vez algo también. Yo no estoy jugando a dar consejos. Realmente yo quiero darte un consejo de Dios. Y por eso te dije que comenzaba por mí esta predicación. Comenzaba por mí, porque yo tengo la gran responsabilidad de darte el consejo de Dios. Yo tengo esa responsabilidad. No tengo la responsabilidad, no te voy a dar lo que el día de hoy se me ocurrió. Quiero darte realmente el consejo de Dios para tu vida. Pero el día de hoy las iglesias se llenan de gente que solamente buscan beneficios, solamente buscan palabra acomodada a lo que yo quiero, y no están dispuestas a cambiar nada de su vida. Entonces están dispuestas a vivir bajo su propia voluntad. Y entonces has escuchado tal vez gente que dice, yo busco a Dios a mi propia manera. ¿Has escuchado eso? Yo adoro a Dios a mi manera. Yo leo la Biblia a mi manera. Yo vivo la vida en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Yo decido caminar el camino de Dios, sí, pero a mi manera. ¿Has escuchado alguna vez estas frases o estas cosas? Yo las he escuchado muchas veces. ¿Y sabes cómo están esas personas? No están bien. No están bien. Hay una canción muy famosa, te la sabes de memoria, tal vez la has escuchado 20,000 veces y ni cuántas te has dado. Una canción que se llama A Mi Manera, ¿verdad? Sí. Y comienza, yo todo lo hice, yo caminé, anduve, hice lo que se me pegó la gana, viví a mi manera. Y el coro así dice, yo viví a mi manera. Y entonces el que la hizo o el Frank Sinatra seguramente están en el infierno ahorita dando cuentas de por qué lo hicieron a su manera. Todo esto, el hacer las cosas a mi manera, apartarme a diestra o a siniestra, acomodándole, todo esto me lleva directamente al infierno, hermano. Te lo digo tal cual, me lleva al infierno, me lleva a la muerte. Es mi responsabilidad, ahora mía, ok, ya te dije que es tu responsabilidad buscar e ir, o venir y buscar, pero ahora es mi responsabilidad
ya es mía, Alejandro Servín, es mi responsabilidad darte el consejo de Dios y no mi consejo. Y déjame decirte algo muy serio y muy de frente, y te lo digo a los ojos. Si yo no te estoy dando el consejo de Dios, huye de aquí. Si yo no te estoy dando el consejo de Dios, huye inmediatamente de aquí. No estés en un lugar en donde no está el consejo de Dios. Punto número 3 y último. Versículos 12 y 13. Y dice: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Punto número 3. El primero fue: ven y busca. El segundo fue: hará según lo que te indiquen. El tercero es: y que el que no obedece, el tal morirá. Tercer punto: el que no obedece, el tal morirá. Mi hermano, todo el consejo de Dios, escúchame bien esto, ya voy a acabar, aguántame. Todo el consejo que Dios te vaya a dar acerca de tu situación, de tu problema, de lo que está pasando, cualquier cosa que sea, todo el consejo de Dios se trata de morir. Todo el consejo de Dios. El consejo de Dios empieza con morir y termina con morir a mí mismo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces todo el consejo que Dios pueda darte para resolver tu problema comienza con morir. Y si no estás dispuesto a morir a tus derechos, si no estás dispuesto a morir a tus intereses, si no estás dispuesto a morir a tu carácter o a tus formas de carácter, si no estás dispuesto a morir a tus deseos, si no estás dispuesto a morir a tus derechos, si no estás dispuesto a morir a tus opiniones, si no estás dispuesto a morir a tu sabiduría, si no estás dispuesto a morir a tus sentimientos o a tu sentimentalismo, si no estás dispuesto a morir a tus anhelos, mi hermano, entonces este no es tu lugar. Vete de aquí. Si tú no estás dispuesto a morir a ti mismo, este no es tu lugar. ¿Sabes por qué? Porque todo el consejo de Dios te va a decir: tienes que morir a ti mismo. ¿Qué dice Lucas 9:23? Dijo Jesús: todo aquel que quiera ir en pos de mí, tiene 1, que negarse a sí mismo. 2, tomar su cruz, que significa que en ese momento, muerte. Y 3, seguirme. Si eso no está hablando de morir a mí mismo, entonces no sé de qué está hablando. Si tú no estás dispuesto a morir a ti mismo, este no es tu lugar. Vete, porque todo el consejo de Dios que yo te voy a dar, que mi esposa te va a dar, todo el consejo de Dios que provenga de aquí, en este lugar, será: muere a ti mismo. Allí comenzamos todo. Comenzamos con morir a mí mismo. ¿Por qué me ofende? Porque no he muerto a mí mismo. ¿Por qué me raspa? Porque no he muerto a mí mismo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque no he muerto a mí mismo. ¿Por qué me duele? Porque no he muerto a mí mismo. Y a partir de allí comenzamos todo el asunto. En la justicia de Dios todo va a ser de esa manera, y yo te voy a dar ese consejo. Y espera la justicia de Dios. Esa es la segunda parte. Espera la justicia de Dios en ti, y después espera la justicia de Dios en los demás. Deja que los demás allá con Dios. La justicia comienza contigo. Quiero leerte una fracción, una partecita muy chiquita de un poema de un hombre que se llama James Swindon. Escucha esto. Es una frasecita muy chiquita. Está más grande el poema, pero es cristiano, por cierto. Y escucha, dice: mientras mi vida sufre quebranto, mis manos son vaciadas de mí. Vaciadas de mí. O sea, significa de lo que yo soy. Son vaciadas de mí. Mientras mi vida sufre quebranto, mis manos son vaciadas de mí. Porque nada puede ser lleno si no es vaciado primero. El quebranto, las situaciones, los problemas, muchas veces nos llaman la atención y nos hacen darnos cuenta de que estamos tan llenos de nosotros mismos. Y la iglesia estamos tan llenos de nosotros mismos.
Si te voy a repetir otra vez porque quiero que quede bien claro. Si yo no te estoy dando consejo de Dios, huye inmediatamente de mí, de aquí. Y si tú no estás dispuesto a morir, entonces este no es tu lugar. Vete. Y si tal vez, después de escuchar todo esto, eres como yo, que puede decir: Señor, sé lo que tengo que hacer, sé que tengo que morir, pero no puedo, no sé, no quiero. Si estás en la misma situación que yo, así, tal vez lo único que necesitamos hacer es y decirle: Dios, puedes ayudarme. Señor, no sé cómo hacer tu voluntad. Señor, puedes echarme la mano. Y tal vez lo único que te falta es ponerte de rodillas y clamar a Él. Cuando ya no hay nada más que hacer, cuando ya no tengo fuerzas, lo único que he llegado a tener es esto: y orar de rodillas. Y como iglesia nos hace muchísima falta orar de rodillas. Quiero terminar con esta oración. Vamos a celebrar Santa Cena, pero así, tal cual. Quiero invitarte, si estás allí en tu lugar y quieres ponerte igual que yo, vamos a orar por la iglesia. Y esto no es un show, no es un acto así como que, ay, me voy a poner de rodillas porque los demás también se pusieron. Yo te invito, si no quieres, no. Pero quiero invitarte a orar juntos. Porque si estás en la misma condición que yo, que sabemos pero no podemos, necesitamos a Jesús. Y allí en tu corazón y en tu lugar, ayúdame a orar. Señor, las cosas no son fáciles, Dios. Señor, las cosas no son fáciles, Padre, pero seguimos confiando en ti. A veces, Señor, las cosas se ponen muy difíciles, Dios, en buscar tu rostro y en seguir tu voluntad. Y mi carne, Señor, insiste una y otra vez en vivir. Pero yo quiero, Señor, y decido realmente morir a mí mismo. Y yo realmente busco, Señor, tu voluntad porque quiero agradarte a ti. Tantas veces, Dios, no puedo. Y tantas otras, muchas más, no quiero. Pero realmente, muy dentro de mi corazón, Señor, está el seguir tu camino y tu voluntad. Hoy te pido, por favor, Señor, que nos ayudes como iglesia a buscarte a ti, a encontrarte a ti, a hallarte a ti, Señor, a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de tu voluntad y de tu instrucción. A ti sea la gloria y la honra en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que pases por el jugo y el pan.